Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Hoy tenemos un invitado muy especial y propicio para esta fecha. Él es el Monseñor Jesús González de Zárate, obispo auxiliar de Caracas. Gracias por estar con nosotros. Muy oportuna su visita al estudio de Noticiero Venevisión y muy importante hablar de lo que significa hoy, miércoles santo, fin de la Cuaresma, inicio de la Pascua, un día muy importante para la devoción cristiana, y quisiera que nos hablara acerca del significado de un día como hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, que Dios los bendiga a todos. Estamos en la fundamental, en la principal semana del año para nosotros los cristianos, porque celebramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el misterio central de nuestra fe. Nuestra vida reside en la convicción de esa verdad, que Jesucristo ha vencido el pecado y nos ha abierto el camino a la vida verdadera. Particularmente el miércoles santo tiene una significación muy particular para nuestro pueblo católico. Aquí en Venezuela está unido a la celebración en torno al Nazareno, que en Caracas pues de modo particular se ve expresado en el Nazareno de San Pablo, que está en la Basílica de Santa Teresa, pero que también en cada rincón de Venezuela pues hoy reúne esta devoción a miles de venezolanos. El pueblo venezolano, veo yo, que siente en el Nazareno reflejado lo que es su propia experiencia cotidiana. El gran milagro que van a agradecer hoy al Nazareno es sentir que él acompaña la vida de cada uno en medio de sus sufrimientos, de sus dolores, que así como el Nazareno carga la cruz, él nos enseña también a nosotros pues a cargar las realidades de nuestra existencia. No solo el sufrimiento y el dolor, la cruz es también expresión de la misión, de la propia responsabilidad. Y es más fácil pues llevar esa cruz de cada uno de nosotros pues en la compañía de Jesús. O sea, que en vez de sentirnos derrotados o perdidos o que las cosas no tienen sentido, pues descubrir desde la fe que siguiendo a Jesús, siendo discípulos, o sea, llevando nuestra cruz junto a Jesús, lo que es triste, lo que es doloroso, se puede convertir, como sucedió con él, en un motivo de esperanza y de alegría. ¿Cuál es el mensaje pastoral para todos los venezolanos en el marco de tanta confrontación política? ¿Cuál es el mensaje que tiene la Iglesia para todos los venezolanos en torno a temas muy importantes como la reconciliación, el diálogo, el perdón? Bueno, en estos días son unos días pues para la vuelta a Dios, o sea, no podremos conseguir nuestra felicidad, no podremos realmente realizarnos plenamente como personas si nosotros prescindimos de Dios. Y gracias a Él, pues estos días tocan el corazón y la mente del pueblo venezolano, que es mayoritariamente cristiano, y muchos sienten la necesidad de encontrarse con el Señor, y por eso pues son días pues para orar, para reflexionar, para escuchar la palabra de Dios, pues para acercarse a los sacramentos y también pues para establecer las relaciones conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que son relaciones de amor, que son relaciones de solidaridad, que son relaciones de reconciliación, de perdón efectivo. Entonces yo creo que ese es el gran llamado, o sea, tenemos la oportunidad de renovar nuestra fe, y renovando nuestra fe pues también la esperanza que nos guía, renovando nuestra fe también podemos sanar las heridas que marcan nuestra vida y que a veces nos alejan de otras personas, y pueden sanar también nuestra sociedad que está golpeada pues por la difícil situación que vivimos. Obispo, yo quisiera que me hablara acerca de ese rol pastoral que tienen ustedes en cada una de las comunidades donde la Iglesia está presente. Urosa Sobino daba en unas recientes declaraciones un mensaje donde se pedía no politizar los actos religiosos. ¿Cómo separar las realidades que viven de los venezolanos del tema político y cómo a través de esto llevar un mensaje de fe para todos los venezolanos? No, la realidad no está separada de la fe. En la vida cristiana la fe va unida a la vida. Entonces las circunstancias familiares, las circunstancias sociales, las circunstancias estudiantiles o laborales no las podemos separar de nuestra fe, porque la fe ilumina esas realidades, o sea, le da sentido a lo que nosotros vivimos cada día.
Es evidente que en una asamblea litúrgica pues hay personas que piensan distintos, que son diferentes. Bueno, ese es el llamado de Jesús, esa fue la misión de Jesús, pues convocar a los que somos diferentes, a hombres de toda raza, pueblo y nación, a formar un único pueblo de hermanos. Entonces, bueno, la celebración litúrgica nos reúne como hermanos en nuestra diferencia, viendo que es posible superar esas diferencias y poner nuestras capacidades, nuestros talentos, los dones que Dios nos da en la construcción del bien común, de la dignidad de la persona, de una sociedad en la que todos podamos vivir conforme al plan de Dios. Entonces, bueno, cada asamblea litúrgica, cada misa, cada celebración de la palabra, cada procesión, cada encuentro de oración para la iglesia es una convocatoria pues a apoyarnos en Dios pues para hacer las cosas mejores y para construir un país mejor conforme pues al querer de Dios. ¿Cómo lograr ese reencuentro con la espiritualidad entre todos los venezolanos en momentos donde existe tensión? Bueno, yo creo que en primer lugar haciéndolo evidente. Pues estos días hacen evidente, o sea, ponen de manifiesto ante nuestros ojos pues la necesidad de volver a Dios. O sea, gran parte de las dificultades, de los problemas que vivimos los venezolanos son pues porque nos olvidamos de Dios, porque queremos vivir como de espaldas a Él, como si poniendo nuestra confianza en nosotros mismos o poniendo nuestra confianza en las cosas materiales, pues podemos alcanzar la plena felicidad, porque olvidándonos de los mandamientos de Dios también hemos ido por un camino errado, el camino, por ejemplo, de la corrupción, el camino de la mentira, el camino de la violencia, el camino de la división, son caminos distintos a los caminos que Jesucristo nos ha planteado. Entonces la Semana Mayor vuelve a poner ante los ojos de todos y esa realidad, pues que sin Dios no podemos realmente encontrar la luz que necesitamos para seguir adelante en medio de las realidades más difíciles o más fáciles que nos toque vivir cada día. Monseñor, también hay un tema que ha sido bien controversial, sobre todo tomando en cuenta las posturas que ha asumido el Papa Francisco desde su rol de tratar de intervenir para procurar el diálogo en el país. ¿Cuál considera usted es la postura que debería tener la Iglesia hoy en Venezuela en el medio de tanta polarización? La Iglesia, hemos dicho, tanto los obispos, pues como lo ha dicho el Papa, fundamentalmente a través del nuncio apostólico que ha participado pues, de este camino de encuentros entre los diversos factores políticos que existen en nuestro país, está dispuesta a poner lo mejor de sí para el bien común. Y en ese sentido no vamos a sustraer pues ningún esfuerzo para que eso sea posible. Cuando es necesario denunciar, cuando es necesario poner de manifiesto lo que no está bien, pues lo haremos, pues porque ese es el papel de la Iglesia, o sea, como iluminar las conciencias, o sea, también tener una misión profética ante las realidades que no están bien. Y también pues tenemos que anunciar lo que es bueno. Y si de nuestra parte está el poder ayudar, el poder contribuir al encuentro de los que son diferentes, por ejemplo en el plano de lo político, para que realmente se ponga de manifiesto, como lo decía antes, la dignidad de la persona humana, se ponga en el primer lugar en las inquietudes de los venezolanos. Entonces en ese sentido tenemos que pensar pues que hay personas que no tienen lo necesario para poder vivir dignamente. Entonces, bueno, llamamos la atención y contribuimos en eso. En ese sentido, por ejemplo, la Iglesia se ha ofrecido desde sus organizaciones de caridad a ayudar pues para solucionar problemas que afectan directamente a la persona del venezolano, pues como por ejemplo la escasez de alimentos o la falta de medicina. Hemos incrementado las actividades que tienen que ver pues para ayudar a las personas más necesitadas en este sentido. Trabajamos todos los días en ese sentido. Y también sí, en el plano pues de la interrelación de los diversos actores de la vida social y política podemos dar una contribución, pues estamos dispuestos a dar. Y eso es lo que el Papa ha reiterado en reiteradas ocasiones dicho, y es lo que también los obispos, pues en consonancia con este espíritu, hemos también afirmado. Monseñor, vamos a revisar las preguntas que plantea la audiencia. Raúl José RC dice, ¿qué hacer con el diálogo si el gobierno no lo acata y no terminan en un acuerdo? Saludos desde Monagas.
La Iglesia ha dicho pues que un diálogo no es simplemente un encuentro para intercambiar saludos o para intercambiar opiniones. O sea, Venezuela necesita respuestas a las necesidades actuales. Entonces un diálogo es para llegar a una serie de acuerdos, o sea, acuerdos en función del bien común, o sea, que implica pues la superación tal vez de ciertas perspectivas particulares para pensar en el bien de todos. Y yo creo pues que en ese sentido no podemos, se ha dicho, pues prescindir del encuentro de todos, del aporte de todos. Evidentemente quien se cierra el diálogo está cerrando pues la puerta a esa posibilidad. Hoy termina la primera parte de la Semana Santa y comienza una de las partes más importantes para la fe de todos los cristianos. ¿Cómo preparar el corazón para la Pascua? Bueno, hay que sacar del corazón lo que impide que Dios esté allí. Entonces hay que sacar el odio, hay que sacar la violencia, hay que sacar la envidia, hay que sacar el espíritu de venganza para que Dios pueda entrar en nuestros corazones y transformar nuestra vida. Eso creo que es así. Y también pues llenarnos del ánimo, de la fuerza necesaria para que no permanezcamos tampoco indiferentes ante lo que pasa. En un reciente llamado de la presidencia de la Conferencia Episcopal se ha dicho pues que los cristianos no permanecemos indiferentes, o sea, no damos la espalda a lo que está pasando. Cada uno desde su posición tiene una responsabilidad que cumplir en Venezuela, o sea, todos somos necesarios. O sea, es cierto que los que están al frente de los órganos del poder público tienen una responsabilidad muy particular pues en este momento, o los actores políticos tienen una función de liderazgo. Todos tenemos algo que aportar en este momento, y desde la perspectiva cristiana lo hacemos iluminados por nuestra fe y con la ayuda de Dios. Monseñor, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Antes de finalizar, quisiera que aprovechara este espacio para enviar una bendición a todos los hogares de los venezolanos. Bueno, que el Señor esté en la vida de cada uno de ustedes, los llene de alegría y de esperanza, y los invito a todos pues a aprovechar estos días pues para encontrarse con el Señor. Las puertas de las iglesias están abiertas pues para que nos acerquemos a ella, y en la escucha de su palabra y también en el compartir el amor fraterno pues tomemos nuevos ánimos, nuevas fuerzas para seguir adelante. Así es, la fe es esa certeza que nos hace diferentes. Muchísimas gracias a Monseñor Jesús González de Zárate, obispo auxiliar de Caracas. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista. Dios los bendiga a todos. Amén. Muchísimas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Néstor.